Hola familia, bienvenidos y feliz año nuevo. Es oficialmente 2023. Estamos emocionados por otro año que Dios nos dio aquí en esta tierra y realmente creo que 2023 será un año en el que todos juntos llegaremos más alto. Hablaremos de eso hoy más tarde, pero solo quiero dar la bienvenida a todos los que se unen a nosotros en todos nuestros campus, ya sea que estén en Rancho, Pomona, que pronto será Norco o también en línea. Estamos agradecidos de que te hayas unido a nosotros hoy mientras profundizamos en la palabra de Dios. Todos los años tenemos una palabra, una declaración, un tema que nos impulsa durante todo el año. Este año realmente queremos hacer algo especial y hablaremos de eso luego, pero queremos que este sea el año en el que todos lleguemos más alto. Explicaré en unos momentos lo que esto significa. Confiamos en Dios más alto. También vamos a nuestro sumo sacerdote Jesús y hablaremos un poco más sobre eso. Pero otra cosa que haremos como iglesia, sé que estamos en nuestros 21 días de oración y ayuno. Empezamos el día 2, que es mañana, pero también durante este tiempo de lo más alto es tiempo para pasar con Dios. La Biblia habla constantemente de que Dios es el Dios altísimo y también que cuando vamos a la oración entramos en los lugares altos, que es la presencia de Dios. Y durante estos 21 días de oración y ayuno, si eres nuevo en la iglesia, nuevo en nuestra iglesia o nuevo en la fe, simplemente puedes visitar nuestro sitio web alfc.faith. Puedes unirte al ayuno con nosotros mientras pasamos tiempo con Dios y oración dedicada. Lectura de las Escrituras dedicada y puntos de oración dedicados todos los días. Pero allí también puedes ver lo que significa ayunar y cómo puedes ayunar junto a nosotros. Pero lo que queremos hacer durante los próximos 21 días es decir no a ciertas cosas, no a ciertos alimentos, no a ciertas tecnologías, no a ciertos placeres, para que podamos pasar más tiempo con Dios, para que Dios pueda comenzar a hablarnos para este nuevo año. Siempre nos encanta hacerlo a principios del año, pero puedes hacerlo en cualquier época del año. Podrías hacer un ayuno y pasar tiempo con Dios. Podrías hacer un ayuno de 3 días, podrías hacer un ayuno de 5 días. Da la casualidad de que estamos haciendo un ayuno de 21 días. Pero una parte de nuestro tema para Higher, lo que haremos es, si te unes a nosotros en nuestro año más profundo, nos enamoraremos más de la palabra de Dios al tener un versículo de las Escrituras para memorizar cada mes que lucharíamos por memorizar. Algunos de nosotros lo haríamos mejor que otros, tengo un desafío para memorizar cosas, realmente disfruté recitarlo con todos los domingos, pero para este año los llamamos desafíos congregacionales. El desafío congregacional que vamos a hacer este año es antes de que comience el mensaje, sea cual sea el pasaje de las Escrituras del que vamos a hablar, el enfoque principal, vamos a tener el honor de leer la palabra de Dios para ese día. Y así como vamos a lanzar esta serie del superior, eso es lo que vamos a hacer hoy y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que hoy, si tienen sus Biblias, pueden consultar el libro de Hebreos. Así que te daré un segundo si quieres girar allí. Además, siempre lo tenemos en las pantallas también. Pero si desea pasar a Hebreos, capítulo 4, vamos a leer algunos versículos hoy que lo presentarán y si me acompañan en un momento, lo tendré aquí en la pantalla para aquellos que tal vez no pudieron traer su Biblia hoy. Pero si vas a Hebreos capítulo 4, vamos a empezar en el versículo 14 y vamos a pasar al capítulo 5 también. Entonces, mientras leemos hoy, ¿me harías un favor? Sea cual sea el campus del que seas, estaba mirando la cámara equivocada, sea cual sea el campus del que seas, ¿serías capaz de ponerte de pie ahora mismo? Incluso si estás en tu sala de estar, podrías unirte a mí ahora mismo. Eres parte de nuestra congregación en este momento, podrías estar sentado en tu hora de almuerzo, pero adelante si quieres. Puedes estar de pie para la lectura de la palabra de Dios. Sé que todos en todos nuestros campus están de pie en este momento, Rancho, Pomona, pero si se une a nosotros en línea, párese para este momento mientras comenzamos a leer Hebreos capítulo 4, comenzando en el versículo 14. Esto es lo que dice, lo que investigaremos hoy. Dice, ¿por qué tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios? Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está constituido para actuar en nombre de Dios, en relación con Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede tratar mucho con los ignorantes y descarriados, ya que él mismo está acosado por la debilidad. Por esto, está obligado a ofrecer sacrificio incluso por sus propios pecados, así como lo hace por los del pueblo. Y nadie toma para sí este honor, sino cuando es llamado por Dios, tal como lo fue Aarón.
Así tampoco Cristo se exaltó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que fue designado por aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su carne, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarlo de la muerte, y fue oído por su reverencia. Aunque era hijo, aprendió la obediencia a través de lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuerte de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo designado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos esta mañana, tarde o noche, desde donde estés viendo. Dios, te agradecemos mucho por este día, ya que pasaríamos tiempo en tu palabra, Señor, mientras vamos a descubrir a Jesús, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Señor, que tu palabra sea rica y real para nosotros hoy. Señor, que nos enamoremos cada vez más de ti a través de este mensaje de hoy, Padre Dios, y te pido por el poder del Espíritu Santo que le hables a cada hombre, mujer y niño en este lugar, Señor, que sean ministrados y que animen, que su fe sea edificada para el 2023. Padre Dios, que hagas grandes cosas en la vida de cada persona que esté aquí acompañándonos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a llegar a este versículo en un momento y vamos a profundizar un poco más en el pasaje que acabamos de leer. Y si estás de pie, puedes estar sentado. Muchas gracias. A medida que vayamos descubriendo este lugar del superior, lo desglosaremos en un mensaje en unos momentos. Pero primero quiero darte algunos pasajes de dónde se deriva esto y dónde realmente te alentamos. Comprender la profundidad del amor de Dios a través del Altísimo. El Antiguo Testamento a menudo le da a Dios el nombre de Altísimo. Sobre todas las cosas creadas, todas las preocupaciones, todos los miedos, todos los dolores. Dios está por encima de todas esas cosas. Y cuando vamos a Dios es ir al Altísimo y estar en los lugares altos. Este año, a medida que avanzamos más con Dios, se basa en nuestra relación con el Señor y el tiempo que pasamos con Dios. No solo en nuestra comunión en la iglesia, sino también en nuestros momentos privados en el hogar. Mi oración por ti es que este año tengas más tiempo a solas y más momentos privados con Dios que nunca antes. Es realmente genial que nos reunamos como congregación regularmente. Es muy bueno venir a la iglesia y cantar juntos. Es importante para nuestra fe. Pero te diré esto, verás mucho crecimiento en tu vida porque puedes venir a la iglesia una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año, pero si pasas tiempo diario con el Altísimo, verás a Dios hacer cosas en tu vida que nunca podrías imaginar, ya sea leyendo tu palabra, orando o adorando. Puedes pasar tiempo con el Altísimo todos los días. Quiero que lea algunos pasajes con nosotros hablando de estar en alto con Dios. No estoy hablando de las cosas que solías hacer cuando eras adolescente, hablando alto, estoy hablando de la alteza de Dios. Salmos capítulo 9, versículo 2 dice esto: Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Este es uno de los apodos de Dios. Isaías capítulo 57 también dice esto, 57:15. Porque así dice el Señor, el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y santo, y también con el que es de espíritu contrito y humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los contritos. El Señor ama habitar con aquellos que buscan tener hambre de Él, que buscan tener sed de Él. Deuteronomio capítulo 28, versículo 28. Y si oyeres fielmente la voz de Jehová tu Dios, y pusieres por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Esta fue una promesa para Israel, pero sabemos que cuando la aplicamos hoy, aquellos que siguen los mandamientos de Dios, aquellos que leen la palabra de Dios como verdad y dicen: Dios, tu palabra es mayor que mi palabra, tus escrituras son más grandes que mis emociones, tu amor es más grande que mis experiencias. Lo que sucede es que si yo elevo a Dios en un lugar alto por encima de esas cosas, seguramente el Señor te pondrá a ti por encima de todas las cosas. Esa es una promesa de Dios. Y en esta promesa Israel lo vemos como un pueblo. Habacuc, capítulo 3, versículo 19 dice esto: Dios, el Señor, es mi fortaleza. Él hace mis pies como los de los siervos. Él me hace pisar mis lugares altos. Verás, podríamos seguir y seguir y seguir.
Si tuvieras que hacer un estudio de palabras sobre la palabra alto y lugares altos, hay tantos versos insuperables que intentan hacernos entender que, aunque Dios es muy alto y parece que a veces puede estar muy lejos, pero a medida que vas hacia el Dios que es el más alto, en realidad el cielo bajará a ti. Por el poder del Espíritu de Dios es que cuando tú y yo vamos a tener comunión con Dios, pasamos tiempo con Dios. Él está más cerca que nunca. El problema es que muchas veces no queremos hacer una pausa en la vida y no queremos ni siquiera llegar a un lugar de humildad para decir, Dios me humilló ante el Altísimo, porque para que reconozcas que Dios es alto, tenemos que bajar. Y muchas veces nuestro orgullo no nos permitirá llegar tan bajo. Lo que sucede es que, para que podamos ver a Dios moverse en nuestra vida, tenemos que comenzar con un espíritu contrito. Tenemos que empezar con humildad hacia Dios. Esa es la promesa en estas escrituras de que a medida que disminuimos, Dios aumentará. Y así, a medida que avanzamos este año, lo que está diciendo es, Dios, te estoy poniendo en el lugar que te mereces. Si estos fueran los Juegos Olímpicos, el premio del primer lugar, Dios está en lo más alto del podio. Muchas veces en la vida estamos tratando de empujar a Dios fuera del podio del primer lugar para que podamos obtener esa atención, recibir elogios, chocar los 5. Pero todo lo que Dios quiere hacer es usarnos. Él quiere estar involucrado en nuestra vida. Él quiere vernos triunfar en la vida, pero quiere que le demos gloria y honor a Él, que se sienta en los lugares altos. Pero como acabamos de leer hoy, hay alguien especial, porque sabemos que la deidad es 3 personas, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay algo especial que hace Jesús, que despierta algo dentro de nosotros que nos da mucho más acceso al cielo y a los lugares altos que nunca fue posible en el Antiguo Testamento. Leer muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de lo más alto, pero a medida que leemos el libro de Hebreos, Dios comienza a desglosar algo tan único en nuestra vida, el acceso que Jesús nos da y los lugares altos que Jesús quiere llevarnos a. Quiero que miremos hacia atrás por un momento al versículo que leímos en la parte superior de este mensaje que todos defendimos y analizaremos algunos de estos versículos para comprender la importancia de que Jesús sea como nuestro sumo sacerdote. Esto es tan esencial que para usted y yo entendamos. Si vamos a empezar bien el año, lo primero que tenemos que reconocer es que Jesús se sienta a la diestra del Padre y se sienta como el sumo sacerdote. Hay un papel que juega Jesús con respecto a nuestra relación con Dios. Verás, cuando Jesús ascendió al cielo, su trabajo no había terminado. Él no fue simplemente al cielo y dijo, oigan muchachos, dejaré a toda la humanidad sola. Te voy a dar el consejero, el Espíritu Santo, y luego me iré al cielo. Voy a comer papas fritas, voy a observarlos desde arriba, voy a golpearme la cabeza cuando cometan errores. Estoy como, ¿por qué siguen actuando de esa manera? Pero en general, el Espíritu Santo estará aquí, abajo, y cuidará de ustedes. Él cuidará de ustedes. Eso no es lo que quiso Jesús. Jesús se fue de la tierra, ascendió al cielo después de su resurrección y tenía una nueva tarea para jugar en el cielo que todavía juega hasta el día de hoy, hasta su regreso. Quiero que mires Hebreos capítulo 4, solo estos 2 versículos para empezar. Dice esto, desde entonces tenemos un gran sumo sacerdote. Hablando de Jesús. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es lo que debemos reconocer sobre el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, comenzando con Aarón, que era el hermano de Moisés, Aarón fue el primer sumo sacerdote y cada sumo sacerdote tenía un atuendo particular que tendría que usar que lo semejaría a él como el sumo sacerdote. Y entonces este era el sumo sacerdote y al principio fue instituido realmente en Israel 605 AC y el último sumo sacerdote fue en el 70 S o realmente 70 DC después de Cristo. Y así, incluso durante los días de Jesús existía un sumo sacerdote y empezó con Aarón, el hermano de Moisés. Y era el trabajo del sumo sacerdote, se da en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio. Todo lo que vestía simboliza algo, hasta el punto de que estas piedrecitas, hay 12 piedras en su pecho que representan las 12 tribus de Israel. Y era el trabajo del sumo sacerdote dirigir o gobernar realmente la iglesia, el templo de Israel.
Así que estaba a cargo de todos los sacramentos, estaba a cargo de todos los sacrificios y estaba a cargo de Yom Kippur todos los años, que era el día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Esta era la morada de Dios. Aquí es donde estaba el arca de la alianza. Y era su trabajo sacrificar un cordero una vez al año, no solo por sus pecados, sino también por todos los pecados de Israel. Y eso sucedía una vez al año. Solo una vez al año un hombre, el sumo sacerdote, un descendiente de Aarón, podía entrar en la presencia de Dios. Entonces, muchas veces cuando estamos en la iglesia hoy y hoy en día, puedes estar en la iglesia, puedes estar adorando a Dios, puedes estar en el servicio y dejarás el servicio y dirás, no sé si alguna vez has oído esto antes, lo has dicho antes. Realmente sentí que la presencia de Dios estaba en esa habitación. ¿Alguna vez has escuchado eso antes? ¿Alguna vez has experimentado eso antes? Sí. Bueno, antes de Jesús, solo un tipo podía decir eso, una vez al año. Solo un chico. Porque sabemos por el poder del Espíritu Santo, una vez que Jesús nos redime, ahora somos un templo limpio. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, así que ahora, según Hechos capítulo 2, el Espíritu mora dentro de nosotros. Así que ahora puedes experimentar la presencia de Dios. Pero antes de Jesús, antes de su muerto, sepultura y resurrección, solo un hombre en una generación podría decir que había experimentado la presencia de Dios antes. Podría decir alguna vez que estuvo en la presencia de Dios antes. Lo que sucede es que el trabajo del sacerdote era en realidad ser el mediador entre la humanidad o en realidad entre Israel y Dios. Así que solo había una persona que mediaría entre Dios e Israel. No eran varias personas, no era un consejo, no era un cohorte, era un sumo sacerdote que venía de la línea de Aarón, quien fue escogido por ser solo un descendiente de Aarón. Eso es todo. Así que son sus nietos, sus bisnietos vinieron de la tribu de Levi y esos son los que experimentarían eso. Pero luego lo que pasa es, voy a dibujar una ilustración para ti ahora mismo, lo que sucede es que así es como comúnmente veremos las cosas, ¿verdad? Lo que comúnmente pensamos es en el tiempo de Israel. Muchas veces pensaríamos durante el tiempo de Israel que si alguien quería hablar con Dios en Israel, todo lo que tenía que hacer era ir al templo y hablar con Dios. No, ese no es el caso en el Antiguo Testamento. Lo que sucedió fue que primero tendrías un sacerdote y luego Israel, o cualquier persona en Israel, digamos que quería sacrificar algo por tus pecados, tener el perdón de Dios, Israel tendría que pasar por el sacerdote y luego el sacerdote podría representarlo a usted ante Dios. Y así, incluso lees el Antiguo Testamento, incluso los reyes tienen que ir al sumo sacerdote o también los profetas para obtener la voluntad de Dios. Dios no usurparía la autoridad o el plan. Dios no usurparía esto e iría directamente a Israel. Hablaría así. Así que comúnmente leíamos nuestra Biblia. Cuando pensamos en Israel solo pensamos, está bien, todos en Israel tenían acceso a Dios en todo momento. No es el caso. Todos en Israel tenían acceso para pedirle a Dios que perdonara sus pecados. No es realmente el caso. Yom Kippur una vez al año, el sumo sacerdote lo hacía en tu nombre y luego entrabas y te sacrificabas por los pecados y los pecados de tu propia familia, pero el sacerdote lo hacía por todo Israel, esa vez una vez al año. Entonces digamos que tú y yo queremos tener acceso a Dios. ¿Cómo lo haces? Bueno, muchas veces la gente piensa, porque Jesús vino, ahora estamos nosotros. Ahora tengo acceso a Dios. No es verdad. No tenemos acceso al Padre. Dios no cambió la ley. Jesús cumplió la ley. Así que tenemos que recordar eso. Si todavía existe la ley, ¿qué necesitas? Un sacerdote, necesitas un mediador entre el hombre y Dios. Entonces alguien necesita un sacerdote. Necesitas uno. Nosotros no podemos usurpar. Dios no va a usurpar su ley moral. Dios no va a usurpar su palabra. Entonces, si tú y yo queremos tener acceso a Dios, si queremos tener acceso al cielo, lo que sucede es que necesitamos un sacerdote. Necesitamos un sumo sacerdote. Y lo que sucede es que al obtener el sumo sacerdote, tratando de poner algo de color aquí. Aquí vamos. Al obtener el sumo sacerdote, tienes a Jesús
quien se convierte en el sumo sacerdote. ¿Bajo qué autoridad? La autoridad de Aarón. No, no es descendiente de Aarón. Bajo la autoridad de Dios, en el orden de Melquisedec. Así que Jesús interviene como nuestro sumo sacerdote. Así que ahora ya no solo Israel tiene acceso a Dios. La humanidad tiene acceso a Dios. ¿A través de quién, sin embargo? A través de Jesús. Por eso no todos los caminos llevan a Roma. Por eso Jesús dice, soy el único camino, soy la única verdad y soy la única luz, porque necesitas no puedes ir directamente a Dios. Siento decir que no es así como funciona. Así no es como Dios creó las cosas. Creó un sacerdocio que estaría en comunión con Dios. Bueno, el sacerdocio fue reemplazado por el acto de Jesús en la cruz. Así como Jesús llega a ser, según Hebreos, tienes que recordar, el libro de Hebreos es básicamente la defensa de Jesús a todo el pueblo judío. Cualquier persona judía que diga Jesús no es el Mesías, no puede ser el Mesías, todavía necesitamos sacerdotes, todavía necesitamos sacrificios. El libro de Hebreos elimina ese argumento y dice Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces Israel o cualquier persona de Israel, si quiere tener comunión con Dios, lo que tiene que hacer es humillarse y unirse a la humanidad, y tiene que pasar por Jesús y luego puede llegar a Dios. Así que hoy, mientras tú y yo buscamos a Dios, queremos que Dios se mueva en 2023. Queremos que Dios responda a las oraciones. Queremos que Dios sane algunas cosas. Queremos que Dios se mueva en ciertas áreas. Entonces tú y yo tenemos que llegar a un lugar donde nos humillemos y pasemos por Jesús. Y Jesús, la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cuál fue su nuevo rol? Su nuevo papel era hablar de ti. Ese era su nuevo papel. Así que el Espíritu Santo te está hablando. Así que ahora, gracias a Jesús, a la humanidad, ahora se le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa ahora como un conducto entre el cielo y la tierra. Y ahora, por el poder del Espíritu Santo, usted y yo tenemos la oportunidad de experimentar la presencia de Dios, no a través de otro hombre, no a través de una fuente en particular, no a través de la iglesia, no a través de un pastor, no a través de un sacerdote, no a través de un rabino. Pasamos por Jesús. Entonces tienes un mediador que está disponible en todo momento. No tienes que hacerlo una vez al año, no tienes que hacerlo una vez al mes. Tienes acceso a Jesús todos los días, todo el día, cada vez que quieras hablar con Él. Él está disponible para el poder del Espíritu Santo. Ahora tienes la oportunidad de tener acceso a Dios, no anualmente, sino diariamente. ¿Estás usando eso? Hay muchas personas que tienen acceso a diario a Dios y solo lo visitan anualmente. No eres diferente a esa iglesia del primer templo de Israel. No eres diferente a simplemente esperar una vez al año a que un sacerdote haga tu trabajo por ti. Pero en la era actual tienes la oportunidad de ir a Dios todos los días y tú y yo quizás visitemos a Dios una vez al mes. Tal vez visitamos a Dios una vez al año o una vez cada 6 meses. Cuando tú y yo, Jesús peleó, Jesús sangró, Jesús murió, resucitó para que tú todos los días puedas experimentar el poder, la presencia y la gracia de Jesús. Y simplemente lo ponemos en la esquina de nuestra casa como un regalo de Navidad que ni siquiera queríamos. Y lo guardamos en el armario y esperamos sacarlo cuando lo recordemos o cuando lo necesitemos. Ese no es el Evangelio. Y vemos que el papel del sumo sacerdote era representar a Dios ante el hombre y representar al hombre ante Dios. Ese fue el papel de Jesús. Era para representar a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Jesús nos representa ante Dios y luego Dios ante nosotros. Entonces, la próxima vez que alguien diga, ¿por qué necesito a Jesús? Bueno, si quieres llegar a Dios, tienes que llegar a Jesús. Y la cosa es que Dios ha estado tratando de llegar a ti porque ha traído a Jesús. Cada vez que alguien dice, siento que Dios no me habla, siento que Dios no está por ningún lado, siento que Dios no está en mi vida, siento que no responde a mis oraciones. ¿Con qué frecuencia te has ido a Jesús? ¿Con qué frecuencia has permitido que Jesús te traiga a Dios? Esa es la respuesta a esa pregunta. No es tan difícil como crees que es. Se necesita mucha humildad, se necesita mucha fe, pero no es difícil. No es difícil. Significa que tenemos que llegar a un lugar bajo. Martín Lutero lo dijo así y me encanta la forma en que Lutero lo dice.
Él dice, en su vida, Cristo es un ejemplo que nos muestra cómo vivir en su muerte. En la vida de Jesús nos enseña cómo debemos vivir, cómo trató a las personas, cómo amó a las personas, cómo perdonó a las personas, y luego en su muerte nos mostró un sacrificio satisfaciendo nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús murió, fue un sacrificio suficiente por nuestros pecados, porque Él era un cordero perfecto y sin mancha. Y luego dice, y en su resurrección, Él es un vencedor, en su ascensión, Él es un rey. Entonces, en la resurrección de Jesús, Él vence ¿qué? El pecado y la muerte, lo pone en su lugar, lo pone en su tumba. ¿Y luego qué? En su ascensión, es un rey. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, nos muestra, como vemos en el libro de las Revelaciones, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero entonces me encanta esta última parte. Lutero nos dice esto. Él es un rey y en su intercesión es un sumo sacerdote. Así que cuando te pones a orar, Jesús se pone a trabajar con el cielo. Así que sin tu oración, sin tu lectura de la Biblia, Jesús no intercede. Así que esta es una parte importante. Hemos experimentado el sacrificio de Jesús en vida. Vemos que Jesús nos ha mostrado que es un sacrificio perfecto. También nos ha enseñado cómo debemos vivir en esta vida. También nos ha dicho que es un vencedor en su resurrección. Y entonces también lo es en su ascensión. Sabemos que Jesús es el soberano de todas las cosas, es el Rey. Pero ¿conoces a Jesús como tu intercesor? Nos apresuramos a decir, sí, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, soy un príncipe, soy un hijo de Dios, soy esto, soy aquello, soy aquello. Oh Jesús, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo perdonar? Oh Jesús, ¿cómo debo sacrificarme? Oh Jesús, ¿cómo puedo vencer? Nos gusta eso, nos gusta conquistar cosas. Entonces es como Dios, el sueldo, déjame conquistar la familia, todo eso. Pero, ¿sabemos cómo llegar a un lugar? Porque para dejar a alguien que interceda por ti significa que tienes que quitar la mano del volante. Significa que tienes que dejar que alguien intervenga por ti. Ahí es cuando tú y yo empezamos a ponernos quisquillosos, ahí es cuando tú y yo comenzamos a asustarnos, porque para que Jesús interceda significa que tengo que orar, y luego Jesús se pone en movimiento. Y cuando Jesús se pone en movimiento, tengo que retirarme del volante. Verás, en 2023 podemos ir más alto, porque en todo momento tienes a alguien intercediendo por ti. Cuando oras, cuando te reúnes, cuando lees tu palabra por el poder del Espíritu Santo, Jesús mira al Padre y dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? Oye, mira, está Adam, está Joe, está Jane. Están trabajando, están orando, están leyendo su palabra, están viniendo a la iglesia, estoy intercediendo por ellos. Ahora comencemos a romper algunas paredes. Déjame empezar a enviar a mis ángeles para que empiecen a moverse. Déjame ir al Padre y decirle, ¿no los ves moviéndose y trabajando allá abajo? Y el Padre dice, sí, libera todos mis recursos, libera todas mis bendiciones, porque han llegado a un lugar donde entienden que el sumo sacerdote se está moviendo y temblando por ti. Eso es lo que tienes. Tienes un sumo sacerdote que mueve el cielo cuando empiezas a orar, cuando empiezas a confiar en Dios. Entonces, ¿cómo es Jesús un mejor sumo sacerdote? Aquí está esto. Jesús es un mejor sumo sacerdote por estas razones. Jesús es un sumo sacerdote mejor que cualquier ser humano porque está en el cielo. Obtuvo acceso directo. Entonces Jesús no tiene que escribir su oración, enrollarla, ponerla en un pequeño buzón, llamar a una paloma mensajera, enviarle esto a Dios. Para la época de Israel era una vez al año, entonces una vez al año prepararían el cordero, matarían al cordero. Así que estás esperando, estás como, ok, 6 meses hasta el día, 6 meses hasta el día, 6 meses hasta que Dios pueda escuchar mis oraciones, 6 meses hasta que podamos comunicarnos con Dios y luego solo habrá un hombre que lo haga por nosotros y lo celebremos. Sí, tan agradecido de haber podido experimentar la presencia de Dios, pero no. A través de Jesús está en la proximidad. Él está justo al lado del Padre. Entonces cuando oras, entrega instantánea, tienes correo, sucede allí mismo, es la proximidad. ¿Él es qué? Él es el Hijo de Dios, lo que significa que tiene acceso. ¿Quién es Jesús? Él es Hijo de Dios. ¿Qué padre no tiene noticias de su Hijo? ¿Qué padre no escucharía de su Hijo que salvó a la humanidad? Así que Jesús tiene acceso. No tiene que simplemente llamar a la puerta y decir, oye, ¿estás ahí? ¿Estás disponible, Padre? No, Jesús puede entrar y salir de la sala del trono de la gracia y tiene acceso debido a su posición como Hijo de Dios. Lo siguiente es que él está sin pecado. Cada año el sacerdote mismo tendría que pasar por un ritual de pureza para asegurarse. Porque si entraba en esa habitación con algún pecado, la ira de Dios lo cubriría y moriría. Y así a menudo se decía a través de la tradición judía que los sumos sacerdotes a menudo llevaban una cuerda alrededor de la cintura y sabían cuánto tiempo tomaría el sacrificio.
Si el sacrificio tomaría un minuto más de lo que debería tomar, lo más probable es que supieran que el sacerdote entró al templo del lugar santísimo con el pecado y que murió. La ira de Dios vino sobre él, y entonces tendría que sacarlo con la cuerda, porque si alguien más lo perseguía, también moriría. Así que Jesús estaba sin pecado. Jesús no tiene que entrar en la sala del trono del cielo y quitarse los zapatos y lavarse las manos y lavarse los pies y matar un animal o hacer lo que sea. Jesús no tenía pecado, por lo que podía entrar y salir del Padre en cualquier momento que quisiera. Así que cuántas veces estés dispuesto a orar, cuántas veces estés dispuesto a adorar, cuántas veces estés dispuesto a permitir que el Espíritu Santo interceda por ti y se mueva por ti y te dé gemidos demasiado profundos para las palabras que no entiendan, mientras esté dispuesto a orar en el Espíritu tan a menudo como Jesús va al salón del trono de la gracia, va al salón del trono de la gracia porque no tiene pecado. Si luego, el último que vemos es que nos proporciona acceso eterno. No hay un final a la vista. No es como si tuvieras que renovar tu contrato. No es como si te unieras a un gimnasio y anualmente tienes que volver a firmar para el gimnasio o algo así. Jesús es eterno. Mientras pasas por Jesús, mientras tienes una relación con Jesús, mientras los confiesas como Señor y Salvador, tu acceso está allí y es eterno, hasta el punto en que tú y yo reclinamos nuestra cabeza para descansar. Jesús está allí y tenemos acceso. Ahora quiero que veamos el versículo 16 que leemos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice esto: Entonces acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que podamos alcanzar misericordia y podamos hallar gracia en el momento de la necesidad. Así que el apóstol, o no el apóstol, el escritor de Hebreos, no estamos seguros de quién fue, sabemos muy probablemente que fue uno de los apóstoles o alguien muy cercano a Jesús, pero lo que nos dicen es que, como sabemos que Jesús es un sumo sacerdote, podemos acercarnos a Dios con confianza, no con miedo o en fragilidad. Cuando sabemos que Jesús está en la posición en el cielo como el papel del sumo sacerdote, debería darnos confianza en su gracia, debido a la posición de Jesús. Recuerdo que cuando era más joven, mis hermanos y yo solíamos jugar piedra, papel o tijera sobre quién iba a preguntarle algo a mi papá, porque siempre teníamos miedo. Si estaba durmiendo la siesta, tenías mucho miedo de ir a despertar a mi papá y preguntarle: oye, ¿podemos ir a jugar baloncesto? ¿Puedo ir a la casa de mi amigo? ¿Podemos ir a McDonald's a cenar? Que solíamos hacer, mis dos hermanos mayores y yo, era jugar piedra, papel o tijera para ver quién perdía. Tenía que ir y preguntarle a mi papá: ¿podemos ir a cenar a McDonald's? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer eso? Y luego muchas veces, si estaba durmiendo la siesta, nos asustamos mucho, porque cuando se despertaba de la siesta, cualquier padre que duerme la siesta y solo eso, como eso piensas que una bomba explotó en la casa, saltas y todo eso. Así que jugamos a que el perdedor se acercaría a mi papá y tocaríamos a mi papá. Él saltaría y diría: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es solo: oye, papá, ¿podemos no cenar en la casa hoy? ¿Podemos? No sé, voy a preguntarle a tu mamá. Ya sabes cómo esa suele ser la respuesta y luego diríamos: mamá nos dijo que tenemos que preguntarte. Ya sabes, es como: pero estaba esto. Porque tu papá es un padre natural, tendrías este tipo de miedo de cómo va a decir que sí, no es así. Y muchos de nosotros tomamos la forma en que es con un padre natural y vemos a Dios de la misma manera. Y entonces cuando vamos a Dios, vamos con este temor, vamos a Dios con este miedo, acudimos a Dios: oh Dios, sí, tal vez. Y tenemos todos estos temores que están llenando nuestra cabeza, nuestro corazón, que no nos damos cuenta de que a través de Jesús existe este acceso eterno, que el escritor de Hebreos nos dice que demos un paso con confianza, que se supone que debemos, pídele con confianza a Dios, pero a menudo estamos llenos y llenos de miedo. Así que aquí hay algunos miedos que a menudo tenemos cuando se trata de nuestra relación con Dios o nuestro acercamiento a Dios. Aquí hay algunos temores que tenemos. No soy digno de Dios. Soy tan pecaminoso. ¿Alguna vez has sentido que estás tan lleno de pecado que ni siquiera quieres pensar en Dios? Conozco gente todo el tiempo, ya sea nuestra adicción a las drogas, ya sea nuestra adicción a la pornografía, pero lo hacemos tanto que ya sea que entremos en la iglesia o oremos, la convicción es mucha y el disgusto es tanto que pensamos para nosotros mismos como: no soy digno de Dios, soy tan pecaminoso. Y entonces nos asustamos, como si Dios no quisiera quitarnos eso, como si Dios no quisiera interponerse y darnos la fuerza para hacerlo. Pero no estamos dispuestos a soltarlo, no estamos dispuestos a dejarlo ir porque... ¿por qué? Pensamos: soy tan asqueroso, tan pecaminoso.
Dios no quiere tener nada que ver conmigo. Hay más personas perfectas por ahí que yo. ¿Por qué se preocuparía por mí? Y entonces pensamos, ¿quién soy yo para Dios? ¿Y por qué se preocuparía por mí? Hay 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Por qué Dios se preocuparía por mí, se preocuparía por mis oraciones? ¿Por qué yo? Hay tantas otras personas por las que podría estar preocupado. Dios me perdonará o me amará. Siento que he hecho tanto mal o que me he alejado tanto que creo que Dios ni siquiera quiere saber más de mí o que Dios ya no se preocupa por mí. ¿A Dios le importa mi futuro y mi propósito? Siento que no recibo respuestas, siento que las puertas no se abren y por lo tanto tengo miedo. Tengo miedo en este momento. No sé si Dios quiere estar allí para mí en estas áreas. ¿Dónde está Dios en este dolor? He estado tan enfermo durante tanto tiempo. Las cosas con mi familia han estado tan mal durante tanto tiempo que no sé a dónde está Dios en esto. Y finalmente, ¿cómo puedo descansar cuando la vida es tan dura? Estos son a menudo dudas y temores, pero quiero animarte durante los próximos 21 días, mientras pasas tiempo con Dios. Tienes un sumo sacerdote que intercede por ti. Tienes a Jesús que está tan quebrantado como tú, tan caído como tú, tan orgulloso como tú. Puedes ir a Dios de una manera humilde y puedes acceder a una visión más alta, un sueño más alto, un propósito más alto y un amor más alto que viene del cielo. Y tienes acceso directo por el poder de la gracia de Dios. Y por lo tanto, vayamos con confianza a la sala del trono de la gracia. Quiero compartir un par de cosas con ustedes hoy, ya que todavía tenemos algunos momentos de tiempo juntos, así que voy a repasarlos porque nos estamos quedando sin tiempo. Sabía que tenía que presentar la serie, así que va a consumir algo de tiempo. Pero aquí hay algunas cosas que quiero mostrarles. Quiero darles algunos deberes primero, ¿de acuerdo? Así que aquí hay algo de tarea. Mientras hace esta tarea rápida, quiero que leas Juan 17 esta semana como tarea, ¿de acuerdo? Lee todo el capítulo. Esta es la oración de Jesús antes de ser detenido, antes de su muerte, y se llama la oración del sumo sacerdote. Así que en realidad es la oración de Jesús por ti y su iglesia. Si deseas descubrir qué tipo de cosas está orando Jesús en su nombre en el cielo, esta oración aquí en la tierra que Jesús nos da, es muy probable que pueda quitar la capa de lo que está sucediendo en el cielo, porque vimos lo que Jesús estaba orando aquí en la tierra. Y hay una razón por la cual en la parte superior de su Biblia dirá la oración del sumo sacerdote. Significa que Jesús está intercediendo por ti. Así que esa es tu tarea. Quiero que veamos Hebreos capítulo 5, los últimos versículos. Aquí vamos a leer y vamos a cerrar hoy. En los días de su carne, comenzando en el versículo 7, esto es lo que leímos antes, en los días de su carne, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Eso es Juan 17, ese es un ejemplo de ello, al que podía salvarlo de la muerte, hablando del Padre, y fue oído a causa de su reverencia, aunque era hijo, aprendió la obediencia a través de lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, siendo designado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí está brevemente, con los últimos momentos que tenemos con los que vamos a cerrar hoy. Aquí hay 3 cosas por las que Jesús a menudo intercede por ti y por mí. Hay muchas cosas, pero en Juan 17, si extraigo 3 cosas importantes, aquí hay 3 cosas importantes que Jesús quiere interceder por ti en el cielo. Es esto. Lo primero que quiere hacer es interceder por tu adoración o por quién adoras y qué adoras. Jesús quiere interceder en tu nombre por lo que adoras. Jesús ora en Juan 17 para que podamos confiar en Dios, en su palabra, para fortaleza y verdad. En otras palabras, lo que está diciendo es que Jesús está diciendo que una de sus oraciones en Juan 17 es que nuestros ojos estén fijos en Dios el Padre. Que descansemos en sus palabras y en su gran amor por nosotros y que podamos adorar al Padre depositando en Él nuestra esperanza y nuestra fe. Ni una carrera, ni una chica, ni un chico, ni un título, ni una cuenta bancaria, ni un auto, ni una persona, ni una cosa, pero que nuestros ojos estén fijos en Dios para que Dios pueda vernos como los aquellos que verdaderamente lo honran y lo respetan. Es muy común, tengo 2 hijos, uno de casi 5 años y el otro de casi 2, Matías y Tobas. Una de las cosas que se hago como padre, estos somos yo y ellos en el mar de Galilea en Israel, una de las cosas que hago es que cada vez que tienen miedo, lo primero que quiero hacer como padre es, quiero que me miren. Eso es lo que hace un padre. Así que cuando mis hijos se asustan, recientemente, olvidé traerlo, lo dejé en mi oficina, Matías para Navidad, recibió una pequeña araña robot.
Es mi hijo mayor. Tiene esta pequeña araña robot y es grande, y la araña se arrastra por toda la casa. Bueno, Tomás, nuestro hijo de 2 años, está muerto de miedo. Así que cuando Tomás se asustó y oyó de eso, una de las primeras cosas que hará es correr hacia papá. Pero no quiero que diga miedo de esa araña. Así que lo que haré es ponerme al nivel de Tomás y le diré, mira papá, mira, y lo tocaré. Papá no tiene miedo. Papá no tiene miedo. Si papá no tiene miedo, tú no deberías tener miedo. Vamos, aguanta con papá. Y poco a poco empiezo a enseñarle a Tomás, no deberías tener miedo, porque tu papá no tiene miedo. Si tu papá no tiene miedo, ¿por qué deberías tener miedo tú? Entonces, si me miras, verás que no hay nada que temer. Y mira, Jesús ora por nuestra adoración para que miremos a nuestro Padre en sus ojos, para que miremos a Dios, y Él está diciendo, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Mira, tengo enfermedad en mis manos, tengo la muerte en mis manos, tengo dinero en mis manos, tengo acceso en mis manos, tengo tu futuro en mis manos. Si lo estoy tocando, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Mientras adoramos a Dios y fijamos a nuestros ojos en Dios, Él comienza a enseñarnos que no hay nada que temer. Por eso la oración de Jesús es que adoremos a Dios. Cuando adora a Dios, es difícil adorar a Dios con las manos en alto mientras sostiene otras cosas. Cuando adoras a Dios y levantas tus manos y vas en oración y lees tu palabra, significa no puedo aferrarme a todo lo demás. Tienes que soltarlo. Y esa es la oración de Jesús por nosotros. Lo siguiente que hacemos es ver que Jesús ora en Juan 17 por nuestra integridad. Él quiere que tú y yo seamos completos, que no nos desmoronemos, que no nos rompamos, que no estemos ansiosos, que no tengamos miedo. Vemos que Jesús no solo ora por nuestra unidad en Juan 17, sino también por nuestra capacidad de ser sanados a través del gozo de Jesús. Lo que Jesús dice en Juan 17 dice, Padre, oro para que el gozo que tengo en ti se cumpla en ellos, para que tengan el gozo que yo tengo, y de la misma manera que he vivido en esta tierra, que mi pueblo sea visto con plenitud y alegría. Y luego también ora por nuestra santificación. Jesús dice al Padre que sean santificados. Santificado es otra forma de decir santo. Santo es otra forma de decir totalidad, siendo hecho completo por Dios. Así que Jesús no quiere que te rompas este año. Jesús no te quiere en el 2023 andando lleno de dudas, lleno de ansiedad, lleno de miedo de tu propia carne, de tus propias adicciones. Puedes darle esas cosas a Dios hoy. ¿Por qué? Porque tienes un sumo sacerdote en el cielo que ha experimentado todas las cosas que tú has experimentado. La Biblia dice que ha sido tentado en todo, pero no pecó, y por eso puede compadecerse de tu debilidad. Entonces, cuando estás en el cielo, Dios no dice, bueno, no sé lo que es ser humano, porque Jesús lo sabía, y Él sí sabe lo que es ser humano. Él sabe lo que es ser tentado en todos los sentidos. Él sí sabe cómo hacerte completo, santo y santificado en todos los sentidos. Verá, en Lucas capítulo 22, versículo 31, me encanta lo que dice aquí. Jesús le está hablando a Pedro, a Simón, a Pedro, y le dice esto, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. Satanás exigió tenerte. Y luego dice esto, para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte, y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces Jesús le dice a Pedro, Satanás es, ahora mismo, si lees el libro de Job, Satanás está en el cielo, exigiendo tu alma, exigiendo que fracases, exigiendo despojarte de todo. Y Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti a tu favor, diciendo, no puedes tener ese es mío, Satanás, no puedes tocar ese niño, es un hijo de Dios, los he injertado en Israel, son parte del reino de Dios. Por lo tanto, cuando Satanás fue a demandar a Pedro, Jesús dice, yo intercedí por ti, Pedro. Ni siquiera sabes que llegará un momento en el que me negarás 3 veces, pero sé que ese día llegará. Y cuando llegue ese día, y ya comencé a orar por ti. Y entonces Jesús es el indicado, así que diría esto, la próxima vez que Satanás llame a tu puerta, míralo y di, dame un segundo. Ve a la sala del trono de la gracia y di, Jesús, la puerta es para ti. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. No es tu lucha, no es tu batalla, no es tu tentación. Es algo por lo que Jesús ya ha luchado. Es algo para lo que Jesús ya tiene la victoria. Todo lo que tienes que hacer es alejarte de la puerta y dejar que Jesús abra la puerta. Cuando Satanás llama a tu puerta, dale esa puerta a Jesús. Cuando Satanás llama a tu teléfono, le das ese teléfono a Jesús. Cuando Satanás se desliza en tus MD, ¿sabes cómo se ve Satanás en tus MDs?
Le das el MD a Jesús. Y aquí está la última cosa por la que Jesús ora, y cerraremos, es que ora por nuestro mundo. Tu mundo, tu influencia, tu impacto, tu espacio. Él ora para que puedas dejar un impacto y una influencia en este mundo que acerque a las personas a Jesús. Jesús se preocupa por tu mundo, se preocupa por tu influencia y se preocupa por tu impacto. Y así hoy, cuando lanzamos esta serie hoy, y mientras pasamos tiempo, un periodo de tiempo muy corto, pero este es solo el comienzo. Durante todo este mes vamos a desentrañar más y más de lo que significa ir más alto con Dios, pero todo comienza con esto, que Jesús está intercediendo por nosotros en nuestro nombre. Y así hoy, al dejar esta iglesia y dejar este lugar con nosotros, sea cual sea el campus del que seas, solo debes saber que tienes un sumo sacerdote que está intercediendo por ti y Él se preocupa por tu mundo, se preocupa por tu plenitud y se preocupa por vuestra santificación. Y Dios te ama tanto que Jesús murió en la cruz por ti. Él nos ha dado acceso al cielo a través de su muerte, sepultura y resurrección porque Él es el Cordero puro y sin mancha. Jesús no solo fue el sacrificio, no solo es nuestro Rey, sino que también es nuestro sacerdote. Y para que sepas que tienes acceso a Dios hoy a través de Jesús, entonces oremos esta mañana o tarde, cuando sea que no estés viendo. Dios, te agradecemos mucho por esta palabra, Señor. Solo oro, Señor, que nos ministre, que nos impacte. Dios Padre, oro para que nos vayamos de aquí, no iguales, pero oro hoy para que nos hayas desafiado a confiar más en ti, Señor, tal como lo hizo Pedro cuando Jesús lo desafió a caminar sobre el agua. Jesús le dijo a Pedro, mientras fijes tus ojos en mí y confíes en mí, caminarás sobre estas aguas. Solo sabemos que Pedro comenzó a ahogarse cuando rompió el contacto visual con Jesús y miró la tormenta. Y Dios, dejemos de mirar hacia abajo la tormenta y sigamos mirando hacia arriba a Jesús, el que no tiene miedo de nada y el que ha experimentado todas las tentaciones, pero es el único que ha salido ileso. Te damos gracias, Señor, porque no solo tenemos un Salvador, sino que también tenemos un Rey y un sacerdote que entiende por lo que estamos pasando. Y te damos gracias por interceder por nosotros hoy en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia, gracias por ver nuestro servicio. Si aceptaste a Jesús en tu corazón o volviste a dedicar tu vida a Él, te queremos decir felicidades. Estamos muy contentos por este paso que es tan grande que has tomado tú. Tal vez te estás preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues puedes visitar nuestro website a grow.faith, grow.faith, y ahí puedes descargar un libro gratis de nuestro pastor Diego Mesa que es titulado 7 pasos para hacer crecer tu fe o tu caminar cristiano con Dios. Estamos muy emocionados y te vemos pronto en nuestro próximo servicio.